Bueno, estamos en las 9:33 de esta mañana y con mucho placer estamos recibiendo a la doctora Victorina López, que es jefa de neumología de ACE y además profesora agregada de la Cátedra de Neumología de la UDELAR, para hablar sobre la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, más conocida como EPOC, y que decíamos al principio del programa, yo ya se lo comentaba fuera de cámara a la doctora, que, bueno, muchos uruguayos la tienen y no lo saben. Ese tipo de información que, debo reconocerle, es inquietante. Y le preguntaba por qué se puede dar el hecho de tener EPOC y no saberlo. Primero que nada, la bienvenida y los buenos días. Un placer tenerla aquí. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. ¿A qué se debe esto de que se sepa que muchos uruguayos hoy pueden tener la enfermedad y no saberlo? Bueno, en realidad es porque la enfermedad da síntomas, ¿verdad? Y los síntomas parecen bastante comunes. Es tos, flemas o expectoración, falta de aire. Pero a veces las personas piensan que los síntomas son normales, entre comillas, porque fuman o porque fumaron, y entonces minimizan la importancia de los síntomas. Y entonces cuando uno llega al diagnóstico de la enfermedad, pasó un largo periodo sin haber sido diagnosticada, que es el que queremos acortar para optimizar los tiempos de diagnóstico y tratamiento. Claro, cuanto más pronto se diagnostique y que la enfermedad pueda ser detectada en tempranas edades, es mejor, obviamente, ¿no? Claro, porque estamos en una etapa donde la prevención y los tratamientos iniciales ayudan a que no haya progresión importante de la enfermedad, ¿verdad? Entonces, lo que ¿es reversible el EPOC? EPOC significa obstrucción al flujo de aire, ¿verdad? En realidad es a la expulsión del flujo de aire, y así se diagnostica. No es reversible, pero sí puede detener el curso de la enfermedad si uno toma las medidas para que eso no progrese, ¿verdad? Entonces, por eso decimos, no es... ¿qué preguntabas tú? Si era reversible, digamos, no, si llegaba a un momento y eso podía revertirse con tratamiento. No revierte con tratamiento, pero sí mejora mucho con tratamiento y mejora la calidad de vida de las personas, que es a lo que apuntamos, ¿verdad? En realidad ese es el tema, la salud respiratoria. Más que... Hoy hablamos de EPOC, ¿verdad? Pero nuestra preocupación mayor es mantener la salud respiratoria en puntos y jalones en los cuales uno va diagnosticando enfermedades lo antes posible para lograr que el individuo no sienta su calidad de vida deteriorada, ¿no? ¿Es sencillo el diagnóstico, es decir, el examen que se realiza para poder diagnosticar si, por ejemplo, yo tengo EPOC? Sí, el estudio... la definición de EPOC es la presencia de una obstrucción al flujo de aire en personas con síntomas que tienen factores de riesgo. El más importante es el consumo de tabaco, y el diagnóstico se hace con un aparato que se llama espirómetro, ¿verdad? Y la técnica espirometría. Lo que uno mide es la velocidad con que el individuo es capaz de expulsar el aire. Si la vía aérea es normal y el paciente es sano, el aire se expulsa con mucha velocidad. A medida que la obstrucción al flujo de aire progresa, cuesta más eliminar el aire, y eso hace diagnóstico de EPOC, ¿verdad? La presencia de una dificultad en expulsar el aire, que explica los síntomas y los signos que tiene el paciente, ¿verdad? Entonces, si uno piensa en individuos de 40 años y más que han fumado o que siguen fumando, esos individuos debieran tener una consulta, y además tienen síntomas, una consulta, y el médico debiera realizarle la espirometría. O sea, nuestra preocupación hoy, y quizás porque estamos aquí, es porque en noviembre cada año en el mundo existe el Día Mundial del EPOC, que es un día en el cual la colectividad médica, y en particular la neumológica, busca facilitarle a los individuos en zona de riesgo la posibilidad de realizarse el estudio y detectar la enfermedad. Yo veía... La producción Humberto, nos acercó datos respecto a la prevalencia de EPOC en Uruguay, ¿no? Yo me veía recién una cifra que me llamó la atención, me impactó en realidad, porque decía, por ejemplo, en la información que había aportado la producción, que las últimas cifras registradas para Uruguay por el Proyecto Latinoamericano de Investigación en Obstrucción Pulmonar señalan que 1 de cada 4 uruguayos mayores de 40 años padece EPOC. Sí, 1 de cada 5, ¿no? Ajá, 1 de cada 5. 1 de cada 5, pero en realidad... 250.000 personas. Sí,
pero ahí estamos hablando de una obstrucción de leve para arriba, ¿verdad? Si vamos a la obstrucción moderada, que son aquellos individuos que tienen una disminución en la velocidad de expulsión del aire de un 70% o más, o debajo de un 70%, esos individuos, ahí bajamos la cifra a 14% y no estamos en los 250.000. Pero sí ya hay una cantidad de individuos. Claro, pero digo... sí, son muchos. ¿Alguno de estos 250.000, más allá de la aclaración que hacía recién usted, puede llegar a tener una situación crónica en pocos años si no la atiende ahora? Sí, es así. Y es así acá y en el mundo. Hay un subdiagnóstico importante de la enfermedad y por eso nos preocupa. Y además queremos cuanto antes mejorar esa situación. Ese proyecto al que usted se refería, Platino, es un proyecto que se hizo en 5 ciudades de Latinoamérica. Uruguay fue una. Y Uruguay fue que tuvo la cifra más alta de obstrucción al flujo de aire. Y por eso nos preocupamos bastante de ese tema y tratamos de llevar adelante. Aun cuando las condiciones climáticas, por ejemplo, de nuestro país no inciden tanto, ¿no? No, porque Chile y México, que fueron otros dos países, tenían menos cifras. Si uno pensara en Santiago, seguro, ciudades como que tienen una polución importante. Nosotros tenemos más que ellos. ¿Cuál es la evolución de la enfermedad? Es decir, vamos a situarnos, digamos, dentro de la media. Un adulto mayor de 40 años, digamos que tiene el vicio del cigarrillo, es decir, el tabaquismo, y esta persona es diagnosticada con EPOC. Vamos a suponer que aquellos síntomas con los que apareció la enfermedad no eran del todo preocupantes, digamos que, por decirlo de alguna manera, tenemos un paciente relativamente leve, pero de continuar con su vida, con su adicción, ¿cuál es la evolución que va teniendo la enfermedad para entender la gravedad de la situación que puede generar en el paciente el EPOC? Como todo en la vida y como todo en la salud, hay mucho de genética en esto, ¿verdad? Entonces eso que me preguntas, a veces el mismo individuo con el mismo grado de obstrucción progresa y otro no. Entonces nosotros, nuestra posición con los pacientes es siempre decir que cada uno es un individuo distinto y que lo importante es saber si está la enfermedad, porque unos progresan y otros no tanto. Entonces, la visión que queremos transmitir no es la visión del enfermo que termina prendido un tanque de oxígeno, no. Queremos transmitir la visión de que es una enfermedad que es prevenible, que es tratable y que el paciente, y yo siempre converso esto con los pacientes, tiene que tomar una serie de actitudes de cambio de vida, de hábitos saludables que lo van a ayudar siempre a minimizar lo que podría ser la obstrucción de la enfermedad. Y como tú decías, evidentemente el abandonar el cigarrillo, el incorporar actividad física, esos son 2 parámetros fundamentales, y usar medicación que abra los bronquios, que son los broncodilatadores. Y ahí hay toda un área de nuevos medicamentos que apuntan al tratamiento de la obstrucción bronquial y de los procesos inflamatorios que ocurren en estos individuos que permanentemente están agrediendo su vía aérea con el humo de tabaco, por ejemplo. A veces hay exposiciones laborales, hay países que cocinan con humo de leña, con leña y inhalan humo de leña. Esos tienen otra forma de EPOC, pero que también hay que tomar medidas de prevención. Entonces, no todos progresan igual, algunos progresan mucho, otros se estabilizan y hay un subgrupo de pacientes que hasta mejoran su obstrucción, pero hay que dejar de fumar. Ahora, perdóname, Humberto, a partir de lo que está diciendo la doctora, me surge una consulta. Uruguay, desde la primera presidencia del doctor Vázquez, impulsa una fuerte cruzada y lucha contra el tabaquismo. De hecho, las autoridades que están en la materia hablan de una reducción en el consumo de cigarrillo, aunque algún sector específico, como por ejemplo las mujeres jóvenes, ha incrementado el tema del consumo del tabaco y es una preocupación para las autoridades. Ustedes, en las consultas a diario, ¿observan que hay una incidencia en el menor o en la política de esta cruzada contra el tabaco en lo que es el EPOC específicamente o no se nota? Nosotros tenemos dos platinos, un primer corte en el 2003 y un segundo corte en el 2008 y está estable la prevalencia de EPOC, a pesar de que había un 28% de fumadores
y en el segundo corte hay un 21% de fumadores, o sea que ha disminuido ven el número descenso de los fumadores. Pero como tú dices, el gran problema son las mujeres y los jóvenes, ¿verdad? Y entonces, acá y en el mundo, tenemos que insistir y tenemos que insistir, ¿verdad? Doctora, ¿y hay otros factores de incidencia? Es decir, ¿alguien puede tener EPOC sin haber fumado un cigarrillo en toda su vida? Hay un EPOC por humo de segunda mano o por tabaquismo de segunda mano, la persona que convive con un fumador intenso. Hay exposiciones laborales que predisponen y nuestra legislación está atenta a esas exposiciones laborales. Hay, ¿qué tipo de trabajo? Todo lo que sea posibilidad de inhalar polvos o gases, ¿verdad? Y todas las industrias que tienen esa situación tienen un control por espirometría cada 2 años por legislación, o sea que está controlado cada 2 años. A esas personas expuestas se les realiza una espirometría cada 2 años. Y bueno, y el humo de leña, como decíamos, la gente que cocina con mala ventilación en lugares cerrados, ¿verdad? Esos son los principales. Y la genética. No sé si decirlo, pero cada vez más decimos que la EPOC a veces empieza en la infancia, porque los cuadros respiratorios de los niños que llevan a una situación en la cual de repente el pulmón y los bronquios no alcanzan una maduración y una función completa, que se alcanza normalmente a los 25 años, esas personas están predispuestas a que luego puedan tener obstrucción al flujo de aire, porque en todos nosotros, a medida que crecemos, baja la función pulmonar. Y baja normalmente unos mililitros por año, que son normales, unos 20 mililitros por año. Pero si partimos de más abajo, bajamos más rápido o llegamos más rápido hacia abajo. Por ejemplo, la prematurez puede llegar a ser... Hay una cantidad de estudios en marcha. Acaba de salir hace unas semanas un trabajo de un pediatra latino, se llama Fernando Martínez, que está en Estados Unidos hace muchos años, donde muestra que niños que tienen cuadros respiratorios en la infancia, cuando llegan a la edad de los 20 años, tienen una función pulmonar menor que los niños que no los han tenido. Y entonces eso está generando... la semana pasada se lanzaron las nuevas normativas de diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad internacionales y bueno, y hay una contemplación en todo lo que tiene que ver de dónde partimos con la función pulmonar y hacia dónde vamos a llegar. Entonces hay mucho de prevención en la infancia, hay prevención en la juventud y bueno, y hay tratamiento y mejorar calidad de vida en el adulto. Y ese es el camino. Entonces, lo que queríamos era invitarlos a participar en la carpa que vamos a tener mañana en la Plaza Fabini, como tenemos cada noviembre. ¿A partir de qué hora? A partir de las 8:30, 9, hasta las 2 de la tarde. Todas aquellas personas de 40 años y más, fumadores o exfumadores, pueden realizarse el estudio. Reciben en el momento el resultado de la espirometría, porque tenemos montado toda la informática para hacerlo. Y un consejo médico sobre lo que tiene, cómo es su salud, qué puede hacer o qué debiera, y de derivación a aquellos que no tengan otra cobertura, el Hospital Maciel, que está abierto siempre para el tratamiento de estos pacientes. Bueno, recordarlo entonces, una cita mañana, obviamente, en el momento solamente hay que ir y soplar un poco, no es nada más que eso. No es tanto como un poco, son muy exigentes nuestros técnicos, siga. Pero está bien, con una espirometría y saber, para aquellos que puedan encontrarse dentro de esta población de riesgo, mucho más, obviamente, hablando del tema del tabaquismo, evidentemente es fue lo del principio de la nota con la doctora Victorina López, el hecho de que muchos de los síntomas, y en esto hago hincapié fundamentalmente en el caso de la niñez, ¿no? Es decir, ¿quién alguna vez no ha tenido con sus hijos algún cuadro respiratorio complejo, lo que fuere, y simplemente lo tomó, bueno, como parte de un resfrío, como parte de una gripe, o muchas veces la palabra alergia que utilizamos y la colocamos para todo, mal ubicada obviamente y mal colocada, y que de repente no nos damos cuenta que justamente en el proceso de formación, por eso la doctora ha hecho especial hincapié en el componente genético, para tomar recaudos y bueno, en este caso concurrir mañana allí a Plaza Fabini, realizarse los controles, algo más sobre EPOC, esta enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Hemos aprendido, o mejor dicho, nos hemos informado hoy con la doctora Victorina López, que les recuerdo es jefa de neumología de ACE y profesora agregada de la Cátedra de Neumología de la UDELAR. Un placer haberla tenido esta mañana. Muchas gracias. Por favor, encantadísimo. Vamos cerrando por aquí este encuentro que hemos mantenido en la mañana de Arriba Gente.